Buenos días a todos. Un gusto que estén conectados. Eh, en esta oportunidad, nuestra empresa Narbona Consultores va a dar una charla referida al tema de recursos humanos, en tema de contratos de trabajo. En esta oportunidad, la expositora va a ser Carla Cartes. Por mi parte, agradecerles que estén conectados, y esta charla va a quedar grabada en la nube, por lo tanto la van a poder ver también después de manera posterior. Y contarles un poco que en Narbona Consultores, nuestra firma, además de tener temas de recursos humanos, también prestamos asesorías en temas tributarios, laborales y el outsourcing contable. Así que en lo que ustedes estimen necesario, conveniente, pueden llamarnos sin problema, pueden visitar nuestra página web, www.narbonaconsultores.cl, y nosotros gustosos estaremos de contestar sus dudas, consultas, y en el futuro ojalá podamos incluso hasta trabajar de manera conjunta. Carlita, para no quitar más tiempo y no aburrirlos con tanta palabra, le doy la pasada a Carlita Carte. Ok, muchas gracias, Jorge. Efectivamente, en este caso o en esta oportunidad vamos a ver todo lo que tenga que ver con desvinculación por necesidad de la empresa. Mi nombre es efectivamente Carla Cartes, soy ingeniero en recursos humanos, actualmente soy gerente de recursos humanos en Narbona Consultores. He dado más de alguna charla con relación ya sea a desvinculaciones, a contratos de trabajo, todo lo relacionado con recursos humanos, ¿ya? Si bien esta presentación es básicamente para contadores, para los que estamos, para mis colegas, ingenieros en recursos humanos, o en realidad cualquier persona que necesite interiorizarse un poquito más en temas laborales. No soy abogada, ya, pero sí tengo un magíster, un diplomado en legislación laboral, pero ¿cuál es el enfoque que nosotros le queremos dar al ser de recursos humanos? Es justamente lo que las empresas en sí podrían abaratar costos en el sentido de no tener que contratar justamente abogados si es que se nos produce algún autodespido o si emitimos mal algún certificado, alguna licencia médica o cualquier cosa en que podamos necesitar justamente el abogado. Nosotros, como ingenieros en recursos humanos, somos el jamón del sándwich, como siempre he dicho, entre la empresa y el empleador. ¿Ya? Entonces, le quiero dar un poco de importancia al sentido de lo que hacemos como recursos humanos, y dado eso es que nosotros en Narbona Consultores nos enfocamos harto en la legislación laboral, intentamos de meternos en el rubro del cliente o intentar de optimizar y ver realmente la necesidad que tienen nuestros clientes para poder enfrentar y claramente no llegar a un juicio laboral o a un despido o a un autodespido, ¿ya? Entonces, dado ese punto de vista, nosotros empezamos a ver todos los servicios, o sea, desde contratación hasta una eventual desvinculación. Adicionalmente a esto, si bien en esta oportunidad nos vamos a enfocar a la desvinculación por necesidad de la empresa, no quiere decir que esta sea la única alternativa de desvinculación ante un contrato o un término de contrato de trabajo, ¿ya? Tal como lo señala el artículo 159, tenemos varias alternativas, un término de el contrato de trabajo por faena, un despido, una renuncia voluntaria, ¿ya? Tenemos varios factores ahí que puedan influir en un término de una relación laboral, independiente de cuál sea el motivo de esta, ¿ya? Pero, como les digo, en esta oportunidad nos vamos a
la necesidad de la empresa y por qué nosotros en Arbona nos enfocamos en esta necesidad de la empresa. Tendemos como empleador a darle mal uso a esta necesidad de la empresa. ¿Ya? Tenemos un poco la mala fama de los empleadores de desvincular a trabajadores porque no nos gustó cómo trabajaban, porque no nos hacía caso o porque tenemos, entre comillas, la expectativa de lo que nosotros queremos que haga el trabajador y el trabajador no lo realiza. ¿Ya? Ahí es donde digo cuál es la importancia de recursos humanos en esta contratación. ¿Ya? Porque si después, cuando el trabajador ya haya firmado nuestro contrato de trabajo, tenemos hartas cosas legales que favorecen al trabajador, sin perjuicio de eso, de que claramente uno espera de que el trabajador cumpla las expectativas y cumpla el contrato de trabajo. Por eso también es importantísimo el contrato, la confección, cuál es el cargo que va a utilizar este trabajador, cuál es la función que le vamos a otorgar a este trabajador, para justamente cuando tengamos que hacer una desvinculación, no se nos presente el autodespido, porque ahí al final vamos a necesitar otras herramientas para poder enfrentar este autodespido, que claramente no es la mejor alternativa. ¿Ya? Nosotros, ¿qué queremos como empresa? Hacer las cosas bien, darle las herramientas quizá al trabajador, nosotros como Departamento de Recursos Humanos, también hacernos una retroalimentación y ver en qué vamos fallando al momento de ir contratando cierto personal que después no nos gusta. Y después llega la consecuencia que lamentablemente nosotros decimos, ya, lo despedimos, le cancelamos todo lo que tengamos que cancelarle, pero por favor que el trabajador ya no esté más aquí en la empresa. Pero aquí es la parte más importante, que justamente ha habido una alza importante de fallos en la Corte por necesidad de la empresa a favor del trabajador, siendo que de cierto modo el trabajador, uno dice, no sabe, ¿qué me va a demandar? Si al final los juicios laborales no quedamos en nada, le pago un poquito más y no caigamos en eso, ¿ya? O sea, la idea es hacer las cosas bien y dado eso, vamos progresando y vamos viendo cómo vamos ayudando quizá al trabajador en cumplir bien sus funciones, quizás el clima laboral no sea el mejor, las funciones quizás después tengamos que ir arreglándolas a medida de que vamos teniendo cambios en la empresa, porque sabemos que las empresas también van cambiando, o sea, no siempre, ni somos nosotros las mismas personas, ni la empresa sigue siendo la misma. Ya vimos ya con el tema COVID que todo se puso, entre comillas, patas para arriba y las empresas tuvimos que empezar a decir, ¿cómo lo hacemos? Entonces, dado eso, todos vamos cambiando, ¿ya? Entonces, aquí, como nos dice el diario financiero, el último rayado de cancha de la Corte, o sea, de la Suprema, a los despidos por necesidad de la empresa. El máximo tribunal estableció que para que una empresa pueda usar esta causal, no basta la simple decisión patronal, ya que requiere una razón económica grave y exterior. ¿Se dan cuenta que uno dice ya, desvinculémoslo? Pero ya la dirección del trabajo, las entidades que fiscalizan a la empresa ya se están dando cuenta de esta alza de despido por necesidad de la empresa que muchas veces no aplica la causal, ¿ya? O nosotros, como recursos humanos, hemos hecho una mala gestión de esta necesidad de la empresa, ¿ya? Como nos damos otro caso, expertos y sindicalistas valoran fallo de la Corte Suprema que limita despido por necesidad de la empresa, ¿ya? Entonces, insisto, o sea, ya no es solamente el trabajador.
también ahora tenemos, entre comillas, en contra los sindicalistas, ¿ya? Entonces, ¿para qué vamos a hacer las cosas mal si las podemos hacer bien cuando nos empezamos a asesorar y empezamos a mejorar nuestros procesos? Porque de repente uno no quiere hacer las cosas mal, pero en el camino se van dando situaciones en donde caes en una, o caes en un vacío legal que tú dices, chuta, no lo vi de esa manera, ¿ya? Entonces podemos ir teniendo errores efectivamente, pero la idea siempre es minimizar cada error que podamos tener y claramente de los errores que hemos tenido ir mejorando, ¿cierto? La Corte Suprema cambia reglas del juego a despido por necesidad de la empresa. No basta la decisión patronal. O sea, nuevamente nos están haciendo a la empresa el rayado de cancha de que no me gusta este trabajador, desvinculémonos a necesidad de la empresa, paguémosle X monto y nos deshacemos de cierto modo del trabajador. ¿Ya? Entonces, el llamado un poco es a no hacer las cosas bien, porque, insisto, hay veces que uno tiene todas las ganas de hacer las cosas bien y por X motivo o por cambios o por normativas que no teníamos contempladas o no sabían que empezó a entrar en vigencia, cometemos ciertos errores, ¿ya? Pero justamente para esto estamos, para esto es un poco el webinar, para que nos demos cuenta si es que cometemos algún error, que ya sabemos que estamos en la cuerda floja, entre comillas, las empresas con la dirección del trabajo, y más ahora que la dirección del trabajo, todo lo que es contrato, todo lo que es documentación laboral, se sube directamente a la dirección del trabajo a través de su página web. Entonces, claramente ahí estamos un poco más limitados y observados desde ese punto de vista. Imagínense, el despido por necesidad de la empresa, el 90% de los fallos rechaza el uso de la causal. ¿Cuál puede ser uno de los rechazos? Mala emisión de la carta de despido. La carta de despido no data bien los hechos de la causal. La carta de despido puede llegar atrasada, o un trabajador nos demanda y nos demanda, no sé, por justamente un autodespido por la necesidad de la empresa, pero al final, justo yo como empleador no pagué cotizaciones, o sea, no pagué cotizaciones previsionales. Incumplí en el contrato de trabajo, no tenía libro de asistencia. Entonces, empezamos a hacer una bola que por un trabajador, al final, ¡pum!, nos llega la dirección del trabajo a la empresa y nos empieza a fiscalizar todo. Imagínense, hay un centro de estudio que busca medir cómo están resolviendo distintos puntos los tribunales de justicia, en lo que indica que 1002 fallos dictó en estas causas el primer y segundo juzgado de letra de trabajo en el periodo. De ellos, imagínense, 903 fueron resueltos a favor del trabajador. O sea, ¿qué nos está diciendo también esta estadística? Que los trabajadores también están más informados, ¿ya? Que antes, claro, uno tenía menos conocimiento de cierto modo y no hacía mucho cuando encontraba una injusticia laboral. Ahora los trabajadores por sí están más informados, y ¿qué tenemos que hacer nosotros como empresa? Informarnos aún más y ir mirando nuestras funciones, nuestros cargos, nuestra reestructuración que vamos haciendo cada día en la empresa, ¿ya? Si nos vamos un poquito más arriba, no solamente con las demandas, ¿ya? 30 recursos presentó ante la Corte de Apelaciones. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que ya esto escaló y el empleador dijo, oye, yo tengo la razón con esto. Yo desvinculé a este trabajador porque
no, por un ejemplo, lo desvinculé porque mis ingresos ya no solventaban este cargo, por ejemplo. Ok, nos dicen, demuéstremelo. Y ahí llegamos a la Corte de Apelaciones. ¿Ya? El empleador en estas causas de este tipo, en el primer semestre del 2022, solo uno fue a favor del empleador. ¿Ya? Entonces, no es tan solo hacer un contrato de, o sea, atraer a este candidato para trabajar con nosotros, que firme nuestro contrato de trabajo y después decir, ¿sabéis qué? Este personaje no me gustó, no trabaja bien, es lento, etcétera, 100.000 cosas que podamos, o sea, nos puedan no gustar de esta nueva persona, pero aún así ya la contratamos y ya, entre comillas, pusimos la firma de cómo nos hacemos cargo de esta persona. ¿Ya? Entonces, continuando un poco con estos temas, errores frecuentes ante la causal necesidad de la empresa. Lo que les comentaba un poquito, pensar que puede desvincular a un trabajador por el mero hecho de no ajustarse a sus expectativas. ¿Qué les quiero decir un poco con esto? Y hago frente a mis colegas de recursos humanos. Hagamos bien la pega, ¿ya? Que el perfil de cargo sea lo que nosotros andamos buscando y contratamos. ¿Ya? No esperemos de que el trabajador, si yo le digo, anda por el camino A y no le doy ninguna alternativa como para que se me pueda desviar, aún así se me va por el camino B. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer un poco en esos casos? Vayámonos al reglamento de orden, higiene y seguridad para ver en qué estamos fallando como empresa. ¿Ya? Pensar que los trabajadores se encuentran desinformados. Esto también quizá es un poco arcaico el pensamiento, pero lamentablemente a veces como empresa nos cuesta pensar o ser un poco empático con el trabajador y tomarlos como que no saben nada. ¿Ya? Aquí puedo colocar un poco el caso de la empresa de mi mamá, que la empresa tiene casi sus propias reglas y empieza a desvincular o cambia las condiciones del contrato, cambia las funciones, el trabajador al final pasa a ser polifuncional y muchas veces, bueno, ellos claramente no han aprendido en estos errores porque si bien actualmente siguen cometiendo los mismos errores, pero los trabajadores cada vez están más informados, entonces ellos cada vez se dirigen, hay más trabajadores dirigiéndose a la inspección del trabajo, de los cuales, como les presenté en la lámina anterior, han salido, entre comillas, beneficiados. O sea, no beneficiados, sino que han hecho valer los derechos laborales que se estaban incumpliendo en estos casos. ¿Ya? Otra de los errores que tenemos frecuentemente, la mala escrituración de la carta de aviso previo. Esto, chicos, colegas, contadores, todos los que tengamos que ver con esto, la mayor parte de las demandas laborales que se están obteniendo son por la mala escrituración de la carta de aviso, como les decía. No fundan los hechos, la causal no corresponde por necesidad de la empresa, pudiendo quizás tener otra causal bajo otro artículo, ya que nos pueda decir en el código hasta en el código 160. Ya hay veces que, por ejemplo, como empresa hemos tenido casos de que a un trabajador lo han pillado robando. Están las cámaras, tenemos pruebas, tenemos personas que acrediten este caso y aún así, ¿qué ha dicho la empresa? Necesidad de la empresa. Desvinculémoslo por necesidad de la empresa para que no tengamos problemas, para que no nos vayan a demandar, etc.
Entonces ahí nosotros como Narbona Consultores lo asesoramos, le indicamos cuál es el procedimiento, cómo deben hacerlo, ¿ya? Para no caer en esto. Hay una empresa en particular que no nos hizo caso y que desvincularon al trabajador, que pillaron robando, etcétera, bajo la causal necesidad de la empresa, y después el trabajador, ¿qué hizo? Fue a la dirección del trabajo y demandó a la empresa por autodespido. ¿Ya? Porque dijo que él no estaba robando, que ellos no tenían pruebas, etcétera, etcétera, y como la empresa dijo ya nos deshicimos de este trabajador, las pruebas quedaron botadas, no hicieron más gestiones, entonces ahí quedó todo, pero tuvieron que contratar abogados, tuvieron que intentar de recopilar las pruebas, porque no las recopilaron todas, gastaron tiempo, etcétera. Entonces, una mala escrituración nos puede llevar muy en contra con un autodespido. ¿Ya? Como les decía, las cartas de aviso sin fundamentos. O sea, la carta de aviso, el día X se desvinculará por necesidad de la empresa del trabajador X, por reestructuración de la empresa o del cargo. Cero fundamento, cero normativa legal, o sea, no tenemos nada. Y créanme que esto pasa mucho, ¿ya? No cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 161, que más adelante vamos a ver cuáles son, más que los requisitos, bueno, también requisitos, pero factores que deben contener esta causal que corresponde efectivamente a la necesidad de la empresa. Creer que el trabajador va a acatar la voluntad del empleador sin ninguna acción en contra. O sea, aquí nosotros decimos ya se fue el trabajador, qué rico. Uno menos que no me hacía la pega, porque claramente no lo estamos haciendo porque queramos, sino porque no nos hizo la pega, porque hay un factor que no iba con lo que habíamos acordado inicialmente. Pero como siempre he dicho yo, somos todos amigos mientras estamos en el trabajo, y después cuando se quiebra esta relación es donde queda la patada, ¿ya? Y ahí somos todos malos, nadie es amigo de nadie, todo en contra, etc. Y por último, que lamentablemente muchos empleadores todavía tenemos la mala práctica de creer que nosotros podemos hacer todo y que estamos por sobre la ley. No basta la mera decisión del empleador para invocar una causal de despido bajo ningún artículo del Código del Trabajo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que la ley chilena actual no permite la desvinculación de un trabajador porque no te gustó, porque te cayó mal, etcétera. ¿Ya? Siempre, chicos, siempre tiene que haber una causa. Ahora, ¿qué podemos hacer con los trabajadores que no hacen mal el trabajo? Ahí tenemos que ver caso a caso cuál, aquí nuevamente recargo la importancia del contrato de trabajo y tener claramente actualizados los procedimientos de orden, higiene y seguridad, que son los que nos van a respaldar, ayudar en una eventual demanda laboral por autodespido. ¿Ya? Entonces, dado eso, fijémonos bien en los contratos, veamos en qué el trabajador no nos está incumpliendo y quizás sea necesario y mucho más acotado a la legalidad desvincularlo por el artículo 160 que por el artículo 161, que después un autodespido y todo nuestro trabajo nos sirva de mucho, ¿ya? Sin perjuicio de que el trabajador siempre va a tener la garantía o la legalidad de decir yo no fui, yo no lo hice, yo no soy así, etcétera. Entonces,
tenemos que tener todos los antecedentes necesarios para una desvinculación. Pero lo que estamos ahora en el ojo del huracán son la causal necesidad de la empresa. Porque, como les digo, siempre es, entre comillas, más fácil desvincular a alguien que se vaya con platita, con lucas, a desvincular a alguien que se vaya sin lucas, que ahí uno como empresa va a decir, este gallo o esta galla sí que me va a ir a acusar con la dirección del trabajo. Pero si yo, tanto como recurso humano y como empleador, estamos alineados en la normativa, nos asesoramos bien, tenemos los cumplimientos como corresponde, no tendríamos por qué asustarnos, ni urgirnos, ni tener una eventual fiscalización global de la empresa por solo un trabajador. ¿Ya? Entonces, nosotros como equipo de Narbona Consultores intentamos de ayudarlos, guiarlos, asesorarlos, actualizando contratos, y actualizando contratos no solamente con anexos de contratos, sino que, como les decía, siempre vamos cambiando como empresa y quizás ya el cargo que antes cumplía, no sé, una secretaria que lleva 10 años en el cargo, se desvinculó, se fue, etcétera, quizás ya no estaba haciendo solo la función de secretaria, sino que también la función de recepcionista. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a actualizar nuestros contratos de trabajo. ¿Se ajustan o no a las normativas vigentes? Porque también han cambiado muchas normativas, ¿ya? La estructura de un contrato de trabajo cambió, que el artículo 10 del Código del Trabajo también cambió, se agregaron otros textos. Entonces, informémonos, asesorémonos y hagamos las cosas bien. Y aquí nos vamos netamente lo que corresponde a necesidad de la empresa, artículo 161, inciso primero del Código del Trabajo. ¿Qué nos dice la ley en el artículo 161 del Código del Trabajo? Esto es textual de lo que nos va diciendo. En el inciso primero, el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal la necesidad de la empresa, establecimientos o servicios, ¿ya? Y en su inciso tercero, o sea, tenemos la facultad de poder hacer este término de contrato de trabajo por necesidad de la empresa, lo podemos hacer, ¿ya? Nadie puede discutir eso. Ahora, ¿cumplimos o no con los factores que se necesitan? La vamos a ver en la otra lámina. Encontré importante también, chicos, mencionar el inciso tercero, ¿ya? Porque también nos han llegado muchas consultas con relación a este inciso, si es que procede, no procede, si podemos, no podemos. Entonces, hice mención también, y porque también está bajo el artículo 161, ¿ya? Las causales señaladas en los incisos anteriores no podrá ser invocada con respecto a trabajadores que gocen de licencia por enfermedad común, accidentes de trabajo o enfermedad profesional. ¿Qué nos quiere decir este inciso? Que no podemos desvincular a nadie que esté con licencia, ¿ya? De verdad que hay muchos casos de muchos empleadores y contadores que no han consultado si es que se puede desvincular, ¿ya? Acá no se puede desvincular mientras estén gozando de licencias médicas, ¿ya? Podemos hablar mucho también del después de la licencia médica, que podemos quizás, si les interesa, hacer otro webinar de lo que podemos hacer después de una licencia médica, si es que procede o no la necesidad de la empresa posterior a una licencia médica, porque también ahí hay que tener cuidado, hay veces que trae consecuencias desvincular a alguien, llega el día lunes a trabajar y el día lunes los desvinculamos. ¿Por qué? Por necesidad de la empresa. ¿Cuál fue la causal? Reestructuración. Mal ahí, ¿cierto? Eso en realidad, bajo cualquier trabajador que nosotros le digamos eso,
estamos mal, ¿ya? Pero podemos, como les digo, hablar después sobre el tema de licencias médicas, pero también sentí importante mencionarla para que ustedes tengan el conocimiento de que no se puede mientras un trabajador o trabajadora gocen de esta licencia. Llegamos a lo concreto, a lo que realmente se puede, se debe hacer y lo que estamos en todo el marco legal con relación a la necesidad de la empresa. ¿Cuáles son estos factores? Tenemos 3 factores que podemos invocar en la causal necesidad de la empresa y esto corresponde a cambio de las condiciones del mercado o la economía. Como segunda opción, baja en la productividad de la empresa y ya la última, procesos de modernización y racionalización. Ya solo tenemos estas 3 alternativas. Podemos tener las 3 en un caso, como podemos tener solo uno. ¿Ya? No es necesario cumplir con las 3 para poder desvincular al trabajador por necesidad de la empresa. ¿Ya? No es necesario. Los 3. Vamos. Cambio las condiciones de mercado o la economía. ¿Qué significa esto? Todos los factores externos del mercado, chicos, recuerden, factores externos del mercado y la economía que afecten a una empresa y que por estos factores la empresa necesite despedir a una o más personas para seguir subsistiendo. ¿Ya? Factores externos. Vamos con un ejemplo. Empresas de comida que se encontraron cerradas por mucho tiempo por el tema de la pandemia y no pudieron seguir cancelando remuneraciones a sus trabajadores, sobre todo a los garzones. O sea, la pandemia aquí nos dio mucho material para poder identificar cuáles son necesidades de la empresa y cuáles eventualmente no podrían haber sido necesidades de la empresa. Las empresas de comida, o sea, más que de comida, de restaurante, fueron un poco las más afectadas, porque como recuerdan, estábamos en confinamiento, nadie podía salir, por ende nadie podía ir a tomarse un cafecito, ya no existían los garzones. ¿Cómo subsistía esta empresa? Por las medidas, o sea, por los factores externos que hubieron en esta pandemia, ¿cierto? Y fue que nos bajó la economía a manera global, ¿ya? Este factor conlleva a temas relacionados a nivel país, que afecta a la empresa directamente, ¿ya? Ahí intenté de ser un poco más precisa, o sea, a nivel país que no afectan directamente a la empresa. El factor número 2, baja la productividad de la empresa. Es muy similar al argumento anterior, ¿ya? Aquí, por algún factor externo, aumentan los costos de la empresa o bajan las ventas. Por lo tanto, la empresa necesita despedir a una o más personas. ¿Ya? Aquí, ¿cuál es el factor? ¿O cuál podría ser un ejemplo, perdón? Una empresa que fabrica bolsas plásticas que tenía contratado una serie de trabajadores para realizar estas bolsas, pero con la nueva ley que prohíbe las bolsas plásticas en Chile, el escenario cambió, ¿cierto? Me bajaron las ventas, por ende ya no necesito quizás 10 trabajadores, pero necesito 5. Ahí es un factor que fue dictado a nivel país, pero me afectó directamente en el bolsillo y en la producción. ¿Ya? Esta parte o este factor, en verdad, va más de la mano con empresas claramente productivas. Si somos empresas de asesoría, muy difícil podemos invocar esta causal, ¿ya? Para que tengan ahí ojo en la productividad, ¿ya? Pero no quiere decir que no se pueda, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos, siempre asesórense,
porque hay casos en donde efectivamente se puede. ¿Por qué? Por este motivo. Este factor es relacionado con cambios directos a la empresa, ¿cierto? Que afectan a las ventas o aumentan los costos de producción, en donde eventualmente para una empresa de asesoría, siempre y cuando la carta de aviso esté bien detallada, bien confeccionada, en las ventas. ¿Ya? Antes vendía 10 millones mensuales, ahora por estos cambios, por todo lo que ha pasado, los clientes que teníamos justo eran fabricantes de bolsa y por ende empezaron a tener ellos menos ventas y nos empezaron a quitar servicios a nosotros como asesores, ¿ya? Como asesores, como servicio personal, etcétera, ¿ya? Ahí tenemos como, entre comillas, insisto, dependiendo del caso, poder justificarnos por las ventas que nos han afectado en los bolsillos de los empleadores, ¿ya? Y por último, los procesos de modernización y racionalización. Esto ocurre cuando por un proceso de modernización de trabajo es necesario reducir el personal, ¿ya? Un ejemplo de esto: las empresas que antes tenían cajero para la atención directa a público y que el público iba y pagaba sus productos, ahora la empresa se modernizó, empezó a traer máquinas y tienen cajero automático. Un ejemplo totalmente veredigno de esto son los supermercados. Antes uno iba al supermercado y veía 50 cajas abiertas, todas con cajero. Ahora tenemos 10 y cajero de autoservicio, ¿cierto? Donde uno va con sus productos, paga solito, se envuelve solito y se va. Por ende ya no necesitan estos 30 cajeros, sino que ahora necesitan 10, ¿ya? Pero esto no fue porque vendí menos, esto no fue por un cambio global que afectó al país completo, sino que yo como empresa empecé a modernizar justamente mi empresa, por ende las funciones de cargo son distintas, quizá ahí tenemos una reestructuración completa. Y ahí es totalmente válido poder hacer esta mención de necesidad de la empresa. Y como dice aquí al ladito, este factor está relacionado con cambios estructurales, ya sea reestructuración de cargos para las empresas de servicio, ¿ya? O compras de maquinaria, o una reestructuración completa de ciertas cosas, ¿ya? Este quizá pueda ser un poquito más acercado o con la causal que se puede comprobar un poquito más, ya que ahí uno puede mostrar la factura, etcétera, y decirle inspección del trabajo, yo reestructuré mi empresa, los cargos que antes tenían estos trabajadores ahora van a ser tales, de 10, o sea, de 30 cajeros pasé a 10 cajeros, etcétera, ¿ya? Ahora llegamos a las formalidades para poder atraer esta necesidad de la empresa. ¿Cuáles son estas formalidades que nos da la ley? La carta, en realidad no son muchas, ¿ya? Pero son las más contundentes a la hora de un autodespido, que es lo que les comentaba, la carta de aviso. ¿Qué nos dice la carta de aviso? Si se despide por necesidad de la empresa, por ley, chicos, por ley, y aparece en el artículo 161, se debe entregar una carta escrita, ¿ya? Aun cuando ustedes citen al trabajador a su dependencia y le expliquen lo que pasó, por cuál es la causal, si es una reestructuración, estamos haciendo una reestructuración de las cuales teníamos 10, ahora necesitamos 5,
etcétera, aún así tiene que estar escriturado, ¿ya? Y esta es la carta de aviso. Entonces, una carta escrita. Y no solo eso, en la carta debe argumentar muy bien las razones del por qué se está despidiendo, ¿ya? Y ahí también tenemos que tener ojo y asesorarnos bien antes de un autodespido de por qué fue este trabajador. El que uno dice, ¿por qué a mí y el otro no? ¿Ya? En el caso que despidamos a uno, que se puede dar. ¿Ya? Pero si tenemos bien argumentado, tenemos la causal, cumplimos con uno de los tres factores, o con los tres, o con dos, da lo mismo, porque no, insisto, no es necesario cumplir con estos tres factores, puede ser con uno, con dos, con los tres, pero tiene que haber un factor, ¿ya? Y argumentar por qué fue él y no fue el otro. Y esta carta de aviso tiene un tiempo, ¿ya? Acá el tiempo también varía. Existe la posibilidad de un despido inmediato, como existe la posibilidad de, y que es un poco recomendable según el cargo, ¿ya? Que dice avisar con 30 días de anticipación y dejar trabajando al trabajador un mes más en la empresa antes del despido, ¿ya? ¿Qué significa esto? Es que yo notifico al trabajador, no quiere decir que no le entregue la carta, insisto, ¿ya? Le digo al trabajador cuáles son los fundamentos, etcétera, y le digo, ya no vamos a necesitar su trabajo, y le damos el aviso con la carta. El trabajador la firma y puede seguir trabajando por 30 días más. ¿Ya? Aquí, ¿por qué puse que es lo recomendable? Recomendable en el sentido de que si hay un trabajador que te tenga que entregar información o como hubo una reestructuración y el contrato está desactualizado, podemos trabajar con él y conjuntamente decir, oye, ahora, ¿cuáles son tus funciones? ¿Cómo hacías tal y cual trabajo? Entonces, nosotros nos sirve como recurso humano, nos va sirviendo para ir actualizando nuestros procesos, nuestros procedimientos, nuestros cargos, nuestros contratos. Al final nos sirve en todo sentido esa retroalimentación. ¿Ya? Nosotros como empresa hemos asesorado a muchos empleadores para que lo hagan de esta forma, siempre y cuando se den las condiciones y el trabajador, entre comillas, se vaya de la mejor manera, ¿ya? ¿Cuál aquí en sí va a ser un poco de la mejor manera cuando nosotros argumentemos bien el por qué estamos desvinculando al trabajador? A nadie le gusta que lo despidan, ¿cierto? Pero si nosotros lo hacemos bien, lo hacemos de una manera empática, lo hacemos en conjunto con recursos humanos que tenemos o se espera tener la habilidad blanda para poder explicarle a un trabajador la desvinculación, no tendríamos ningún problema en indicarle al trabajador que no continuará con nosotros y que tiene los 30 días. ¿Ya? Y claramente no se le cancela el aviso previo para la indemnización años de servicio, indemnización de aviso previo, ya claramente esa no se le cancelaría. Y lo recomendable para otras empresas que también nos ha tocado, que no nos sirve decirle al trabajador, ok, quédate un mes más para que nos diga X función o otras cositas ya, de vincularlo en el mismo momento de la notificación sin el aviso previo. Claramente aquí tenemos que indemnizar a este trabajador por esta desvinculación. Esto no implica de que uno no tenga que hacer las acciones que antes les mencioné, ¿ya? Pero aquí sí se le da su indemnización como corresponde por los días
no trabajados y no avisados. ¿Ya? ¿Por qué es recomendable para ciertas cosas? Por ejemplo, nos han tocado casos en que si el trabajador se fue furioso, no quiere saber más de la empresa, el clima laboral era pésimo, miles de factores que uno pueda no estar muy de acuerdo con la empresa, con el cargo, con el jefe, y podemos tener miedo de que nos borre información, de que nos cambie información, ¿ya? A esta empresa que nosotros asesoramos, efectivamente el trabajador empezó a eliminar información confidencial de otros clientes, empezó a llamar al cliente dándole cualquier información que no correspondía. Entonces ahí se revirtió el tema. Ya no pasó a ser por necesidad de la empresa, sino que bajo el artículo 160, ¿ya? Porque el contrato sí estipulaba de que no podía dar información a cliente o a tercero, ¿ya? Hubo una falta en la honradez del trabajador en el hecho de empezar a eliminar información, ¿ya? Entonces ven que hay cosas que podemos ir revirtiendo y más encima en ese caso teníamos toda la información para poder decirle al trabajador, oye, ¿sabes qué? Estábamos por necesidad en la empresa, pero tú empezaste a hacer esto, esto y esto, ¿ya? Y el trabajador fue a la inspección del trabajo, contó todo, y la inspección del trabajo le dijo, usted puede ser desvinculado por el artículo 160. Claramente no le mostró todas las pruebas que nosotros teníamos por las acciones que estaba teniendo. Pero cada uno sabe lo que hace. Entonces, ahí el trabajador ya no fue por necesidad de la empresa, sino que fue por el artículo 160 y se fue sin ninguna indemnización. Pero, ahí está el pero, el cliente nos llamó, nos contó el caso, lo que había ocurrido, se asesoró antes de dar alguna información más, ya sea al trabajador o a la inspección del trabajo, ¿ya? Porque empezamos a recopilar rápidamente la información y salimos invictos sobre esta situación. Y consecuencias por la mala aplicación de necesidad de la empresa. Aquí nadie quiere caer a la caja negra que tiene la dirección del trabajo, ¿ya? Porque cada demanda se va juntando en un tarrito en la dirección del trabajo, donde vamos quedando como malos empleadores. Por ende, después, cuando de tener tantas demandas contra la empresa, perdemos credibilidad, la inspección del trabajo dice, oye, esta empresa ya lleva 20, 30 acciones laborales y no ha aprendido. Así que aun cuando sea verdad que el empleador realmente tenga la razón, la verdad que no nos van a dar mucha bola en la dirección del trabajo por este mismo de ir acumulando tantas demandas laborales. Recuerden, las demandas y los autodespidos pueden ser por cualquier causal que nosotros hayamos cometido, ¿ya? Por mala aplicación del contrato, porque no pagamos el sueldo cuando correspondía, en el día que correspondía, por no cancelar las cotizaciones previsionales, porque le dijimos al trabajador que lo estábamos contratando por, no sé, cajero y al final lo tengo haciendo pan, ¿ya? Hay miles de autodespidos que se puedan ir a tutela laboral. Y aquí estamos. ¿Cuáles son estas consecuencias? Justamente demanda laboral, contratación de un abogado, porque el trabajador tiene, si no se va a tutela laboral, tiene un organismo donde ellos pueden solicitar un abogado gratis. ¿Ya? Nosotros como empleadores no tenemos ese beneficio o esa facultad, tenemos que contratar el tiempo que nos va a llevar
que tenemos que asistir a la inspección del trabajo, entre nosotros en la empresa, chuta, ¿quién nos va a representar? Generalmente somos nosotros de recursos humanos los que llevamos todo el caso con el abogado, ¿ya? Entonces, claramente hay un tiempo que se estima para estos errores que estamos cometiendo. La recopilación de pruebas contundentes nos pueden pedir miles de cosas. Por ejemplo, el caso que cuesta un poco más acreditar, y de verdad que no ha pasado mucho, es el robo. ¿Ya? ¿Cómo acreditamos el robo? De ahí hemos tenido varios casos y que, gracias a Dios, creo que hemos fallado en uno, pero no como Narbona Consultores, sino que la empresa nos omitió una información que no pudimos ahí recopilar esa prueba, porque claramente no existía, ¿ya? Cuando entramos a una demanda laboral, puede que nos fiscalicen toda la empresa. Esto quiere decir, nos van a fiscalizar a todos los trabajadores. ¿Qué nos fiscalizan? Todo. Si tenemos libro de asistencia, si cumplimos con la, no sé, jornada de trabajo, si tenemos horas extraordinarias no canceladas, si cumplimos bien con el contrato, pagamos en el momento, o sea, tenemos el tema de prevención de riesgo, entonces no, nos vamos a exponer por no asesorarnos a toda una fiscalización y quizás tenga 100 trabajadores y puede que haya algo que sin quererme encima no lo vimos nosotros y claramente lo va a ver el fiscalizador de la inspección del trabajo, ¡pum!, multa caja negra. Y claramente en el caso del autodespido, por necesidad de la empresa, en el caso de que el empleador esté a fallo, esto tiene un recargo del 30% de la indemnización, ¿ya? Pero, insisto, o sea, si no empiezan a fiscalizar todo, puede llegar hasta un 80%. Así que, ojo ahí. Y no podrá descontar la FC por necesidad de la empresa, ya en el finiquito del trabajador. Ahora, nuestras recomendaciones como Narbona Consultores: si contratas, o sea, si cuentas con contrato de trabajo por X cargo, que se encuentren actualizados, ¿ya? Porque lo que les decía, tenemos una trabajadora que lleva en el cargo 5 años, pero mi empresa ya ha cambiado totalmente, ya hay veces que ni el nombre tiene, y voy a contratar a otra persona. Ah, no, si tengo este contrato, pum, se lo entrego. No tenía las normativas legales vigentes. En las funciones del cargo ya nada que ver, la contraté por secretaria y ahora casi que, no sé, junior. ¿Ya? Entonces, mantener los contratos actualizados, verificar los cambios en las normativas laborales antes de hacer firmar al trabajador un contrato de trabajo. Lo mismo, verificar de que mis contratos estén actualizados, ¿ya? Eso también es un servicio que nosotros como Narbona Consultores lo tenemos. Actualizamos contrato, hacemos contrato, trabajamos en conjunto con la empresa para ver a qué se dedican, si van a contratar a alguien, cuál es el cargo, qué es lo que va a hacer, etcétera. Entonces vamos orientando. O sea, el servicio nosotros, más allá de decir o escriturar el contrato, que es lo que se hace, lo que hacen los abogados generalmente, porque no se involucran más allá, pero no así, que es la función de nosotros como recursos humanos, indicar, ok, empleador, vamos a contratar, dime por favor qué es lo que hace o qué es lo que va a hacer, para qué lo necesitas, etcétera. ¿Ya? Entonces, nosotros como Narbona asesoramos en todos estos sentidos. No subestimar el conocimiento de los trabajadores. Lo mismo de la vez pasada, o sea, de las láminas pasadas, perdón.
¿ya? Ahora los trabajadores por sí están más informados, y si yo no estoy informada como trabajadora, de los por hecho, de verdad, de los por hecho que le va a preguntar al trabajador de al lado y le va a decir, oye, no, tenéis que ir a la dirección del trabajo y demándalo hasta un autodespido, etcétera, etcétera, y nos fuimos a demanda laboral, ¿ya? Si no cuentas con un contrato de trabajo, asesórate para confeccionar este, ¿ya? No todos los contratos de trabajo te sirven. Si no cuentas con un contrato de trabajo, asesórate. Si vas a desvincular por esta causal, redacta bien la carta de aviso previo, ¿ya? Esa importantísima, redactemos bien la carta. Nosotros también, como les digo, o sea, casi que la idea de nosotros para hacer un mejor servicio, sentarnos con el cliente, poder entender los hechos, etcétera, y redactar la carta. No recomendamos que saquen modelos de carta de aviso previo por internet, y no porque nosotros queramos que nos contraten solo por este servicio, sino que los modelos de cartas que están por internet te dice nombre, y de hecho lo pueden verificar, el nombre, el root, indique causa, firma del trabajador. O sea, no nos da nada, ¿ya? O sea, nos da como el formato o el esqueleto, casi la pura columna vertebral, ¿ya? Bien, mejor asesorarte que cancelar monto excesivo en multas por fiscalizaciones que se podrían haber prevenido, ¿ya? O sea, siempre asesorarse es mejor que pagar cosas que uno dice, pucha, ¿por qué pagué esto? Y más encima me voy a la caja negra de la dirección del trabajo por no haberme asesorado antes de hacer una causal de despido, ya sea por necesidad de la empresa, por el artículo 160 o cualquiera que diga también el artículo 159. ¿Ya? Recuerden que no es la última, o sea, la única causal la necesidad de la empresa, pero ¿por qué le dimos énfasis en este momento? Es porque la Corte Suprema nos tiene ahí. O sea, cualquier carta que le llegue a la Corte Suprema, prácticamente como empresa vamos a tener que pagar, ¿ya? Y los dejo invitados al otro webinar, que justamente es la importancia de la carta de aviso previo, ya donde ahí les voy a decir los plazos que se deben cumplir en la carta de aviso previo, qué debe contener la carta de aviso previo, etcétera, ¿ya? Este webinar va a ser el miércoles 22 de febrero a la misma hora, a las 10 de la mañana. Así que con eso doy término a la presentación. Espero que les haya gustado. Insisto, Narbona Consultores cuenta con todos estos servicios, ya sea de, como dijo Jorge, de recursos humanos, temas contables y tributarios. Así que les doy las gracias a todos los participantes, y quienes lo puedan o quieran verlo nuevamente, va a estar en la página web. Muchas gracias. Jorge, ¿quieres decir algo? Bueno, muchas gracias, Carlita, por la presentación muy clara. Espero que a todos los asistentes les haya servido. Tema muy interesante, desconocido por muchos. Bueno, y el llamado es asesorarse. Si lo hacen con nosotros, mejor todavía, pero el tema es asesorarse. Y recordar que este webinar va a quedar grabado en la nube, por lo tanto van a poder acceder a él. Y cualquier cosa, estamos atentos a su llamada. La página web www.narbonaconsultores.cl, y estaremos ahí gustosos de poder atenderlo en caso de que sea necesario. Muchas gracias, Carlita, y nos vemos entonces el próximo miércoles 22 de febrero a las 10 de la mañana. Exacto, gracias a todos.